El presidente Trump se dirige hacia o instruye al gobierno federal a revisar las estrategias contra narcóticos y de seguridad nacional existentes para buscar la total eliminación de los carteles y de las organizaciones criminales transnacionales. Esta política requiere un cambio fundamental en la manera de abordarse y también en el enfoque. Debemos hacer más para tratar de mitigar este enorme daño que estos grupos le causan a Estados Unidos. No es suficiente, dice, el solamente denunciar a estos que mortalmente envenenan, como el fentanilo, dice, o grupos que lo distribuyen en nuestra patria. Dice, además, debemos de poner todos los recursos del Departamento de Justicia para fortalecer a los fiscales federales, a los investigadores alrededor de todo el país, para trabajar urgentemente con el Departamento de Seguridad Nacional y otras partes del gobierno hacia el objetivo de eliminar estas amenazas a la soberanía de Estados Unidos. Este memorándum fija 4 directivas e iniciativas para comenzar de inmediato con estos esfuerzos. En ese sentido, y este es del fiscal general de los Estados Unidos, en ese sentido también el zar de la frontera, el halcón Tom Homan, que decía que para no separar a las familias de los inmigrantes deportados, dice, pues los vamos a deportar a todos, aunque hayan nacido acá. Bueno, este mismo halcón, sionista, por cierto, dice lo siguiente: el ejército de Estados Unidos podría involucrarse en un conflicto con los carteles mexicanos. Dijo textualmente, creo que los carteles serían tontos si se enfrentaran a los militares. Esto es más o menos parte de lo que dijo. Long ways to secure the border. Crossings are down like 76%. We're taking money out of their pocket. They're not going to wait quietly, and that's why President Trump designated them terrorist organizations. I would send a warning to them. You heard a border patrol, you heard a soldier. The wrath of President Trump's going to come down. Does that mean the military, our troops, U.S. military at the border with weapons, using weapons if need be? They need to protect themselves. Dice básicamente que, bueno, pues ya se les designó organizaciones terroristas, ahí está llegando el dinero y el financiamiento del gobierno federal para combatirlos, y cuando la locutora le dice, bueno, la presentadora, y también van a utilizar armas en la frontera, dice, claro, tienen que protegerse. Esto lo informa al medio ABC News, quienes, bueno, sacaron un artículo también de esto y dicen lo siguiente: el zar de la frontera, Tom Homan, dijo que el presidente Trump no dudará en utilizar al ejército estadounidense si los carteles mexicanos atacan a las tropas estadounidenses en la frontera sur. Y esto me parece que no es cosa menor, mis queridos alumnos digitales, porque históricamente, si ustedes se fijan, la causa de la guerra con España allá por 1898, cuando le arrebatan Cuba, pues casualmente no fueron los españoles, no fueron las víctimas. En la narrativa estadounidense hubo la explosión del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898 y Estados Unidos utilizó ese pretexto como el casus belli de esta guerra. Hoy se discute si fue un accidente o si fue un ataque intencionado por parte de Estados Unidos de falsa bandera para que pudiera Estados Unidos entonces declarar la guerra contra España. Entonces, esto que dice el zar de la frontera ojo, suena más a pretexto, huele más a lo que han hecho normalmente nuestros vecinos del norte. Eso de, si nuestros soldados son atacados, Trump no dudará en utilizar al ejército estadounidense contra los carteles de la droga mexicanos. ¿Y eso en dónde sería? Pues en México. Entonces el ataque sería en México y contra infraestructura mexicana. Pero resulta que está el antecedente de 1898, que casualmente explotó el acorazado Maine, allá en febrero de 1898. A la postre, Estados Unidos le declara la guerra a España, la derrota, la echa a patadas de Cuba, se queda
además Estados Unidos con Guantánamo, a donde por cierto quiere mandar a inmigrantes indocumentados deportados como si fueran criminales, 30,000 espacios están guardando ahí en Guantánamo. Y luego vemos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si tú te preguntas básicamente por qué Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Lo primero que te vas a encontrar, a pesar de que había mucha resistencia en Estados Unidos, es que casualmente hundieron barcos estadounidenses, submarinos de los malvados alemanes, utilizaron, ¿no? Pues atacaron a barcos estadounidenses. Además, había un telegrama, el telegrama Zimmerman, que prometía a México ayuda para recuperar el territorio de Estados Unidos, territorio que Estados Unidos nos había arrebatado hacia medio siglo atrás. Así que no crean ustedes que nuestros vecinos del norte fueron los que empezaron la bronca contra España en 1898 y no crean ustedes que nuestros vecinos del norte querían entrar a la Primera Guerra Mundial, pero puesto que España hundió el acorazado Maine y puesto que los malvados alemanes hundieron barcos estadounidenses, submarinos, y eso que Estados Unidos no quería entrar a esa Primera Guerra Mundial, y con el telegrama Zimmerman, y luego ustedes recordarán en la Segunda Guerra Mundial, no fue Estados Unidos el que empezó la bronca, fue el ataque japonés contra Pearl Harbor, aunque ya tenían a la comunidad de origen japonesa en Estados Unidos en campos de concentración, y eso pues casi no se sabe. Pero después entran a Vietnam porque necesitaban proteger al mundo del comunismo y el comunismo ya estaba entrando a Vietnam. Recuerden ustedes que entran a Afganistán tiempo después porque derribaron las Torres Gemelas en septiembre 11 de 2001, entran en octubre de ese mismo año, un mes después a Afganistán, y luego van en contra de Saddam Hussein, el perverso Hussein. ¿Por qué? Pues porque Hussein amenazaba la democracia en la región y amenazaba también a Israel. Entonces, este know-how significa saber cómo hacer. Ya es es consistente, es muy consistente. Generalmente ellos no atacan, generalmente ellos solo se defienden. Y el zar de la frontera, Tom Homan, un sionista de larga data, pues es eso, volver a decir, miren, nosotros pues no dudaremos en utilizar, ¿no? Y ya empezaron, hace como una semana, empezaron a mostrar imágenes de unos supuestos narcotraficantes de origen mexicano en la frontera, disparándole a los guardias fronterizos de Estados Unidos. Entonces, mis queridos alumnos digitales, no descarten ustedes que sigan con esta narrativa de es que ellos son los que, o sea, aunque nuestros vecinos del norte son los que están dice que pueden atacarnos, ahora dicen que ellos no atacarían primero, solo responderían si los criminales les atacan. Dice, además, creo que sería una tontería que los carteles se enfrentaran a los militares, pero sabemos que ya se han enfrentado a los militares mexicanos antes, pero ahora tenemos a los militares de Estados Unidos. Y le dicen, espero que la violencia aumente, sin duda, porque los carteles están ganando cantidades récord de dinero, y añadió que siguen asegurando la frontera. Dice, les estamos sacando el dinero de del bolsillo. Este señor habla como si no fuera el Estados Unidos su país, el país que más consume drogas de todo tipo. O sea, se fuman lo que sea. Tienen una nariz gigantesca. Y parece que fuera el resto del mundo el que les obliga. A ver, si ganan los criminales dinero, ¿de dónde los ganan? ¿De dónde lo ganan? Pues lo ganan justamente del dinero disponible que hay en Estados Unidos para financiar sus gustos. Entonces, el hecho de que no acepten una responsabilidad compartida y que siempre vayan por ahí, culpando a los demás, me parece que es un problema.
porque así como antes utilizaron el comunismo para agredir países, bueno, a Corea del Norte se metieron para luchar contra el comunismo en los 50s. A Vietnam se metieron para combatir el comunismo entre los 50s y los 70s. Después a ese ismo, cuando se les acabó la Guerra Fría, lo hicieron a un lado para sustituirlo por otro ismo, que era el islamismo. El terrorismo vinculado al islamismo. Entonces, terrorismo vinculado al islamismo, musulmanes terroristas, entonces a atacar a los países petroleros. Claro, a los países petroleros que se opongan a nuestras políticas. Ojo con este dato, porque ahora es el narcotráfico el que parece que ya está sustituyendo como enemigo en turno al comunismo, al islamismo, al terrorismo. Ahora es la combinación, el engranaje, meterlos ahí. ¿Que hay un problema de narcotráfico? Por supuesto que lo hay. ¿Que es responsabilidad solo de México o de Colombia o de Ecuador o de Perú o de Bolivia? No. ¿Por qué? Mientras exista la demanda y una demanda a raudales, señores, esto te habla que el fenómeno es transnacional y, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que haber una respuesta transnacional, coordinada, pero no desde el enfoque de esta gente que nada más conocen la guerra y nada más conocen la muerte y nada más conocen el estereotipar a los demás, el agredir a los demás. Y luego, por ejemplo, he visto análisis muy flojitos de mis compañeros españoles que salen de Negocios TV, diciendo que es que Trump arrodilló a Sheinbaum, porque lo digo yo. Y jamás reparan en que una de las cosas que Sheinbaum logró, además de ese mes de prolongar el tema, de congelar el tema de los aranceles, es hacerle reconocer responsabilidad compartida, sacarle los mismos documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Departamento de Justicia, en donde se reconoce que los grupos criminales en México o en Colombia, pues tienen un alto poder de fuego gracias a que son armados por las armerías de Estados Unidos y que también hay 9,000 armerías en la frontera sur, desde California hasta Texas. 9,000. Entonces, ¿cómo responsabilizar solo a México si desde Estados Unidos llegan recursos económicos y desde Estados Unidos llegan las armas? Miren, escuchen a la presidenta Sheinbaum y nada más díganme si no se ve quién es la adulta de la relación. Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación. ¿Hay un riesgo de injerencia? Segundo, ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegue el fentanilo o cualquier otra droga? Que no está bien que pase ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país. Pero ¿cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que hay armas en México de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? Voy a parar ahí, ahorita regreso con Sheinbaum, pero miren ustedes, para que la gente como el Prudencio Guadalupe o el Imprudencio Guadalupe este que me vino a decir que yo no defienda lo indefendible, fíjense lo que dice la IA, directamente vamos a escucharla, para que vean que no es un tema mío. Recuerden ustedes que lo que hace la IA
es buscar en milésimas de segundo la información disponible sobre el tema y concentrarlo. Cuando tú pones la pregunta para la inteligencia artificial, ¿cuántas armas entran a México desde Estados Unidos? Y ahí díganme si nuestros puritanos y castos amigos, vecinos del norte, no son corresponsables. Y es una farsa, pues, una charlatanería por partida doble, que desde allá se enriquecen vendiendo armas y luego después vienen a echarle la culpa a nuestro país de que estamos envenenando a su sociedad. Pero además que nos estereotipan a todos los mexicanos, incluso a los que no tenemos nada que ver, incluso a los que somos ciudadanos de pie. Cuando vas a un aeropuerto, a un punto de ingreso a Estados Unidos, ya sea a pie o ya sea en un aeropuerto, te hacen sentir como bicho, como un pinche piojo ahí, ¿no? Te ven así con sospecha, te tienes que quitar los zapatos, el cinturón, te acercas medio metro y es que se ponen la pistola en la mano, es decir, una paranoia con la que te tratan y te tratan como si te quisieras quedar, aunque nada más vayas una semana por un viaje. Entonces, pero es eso, porque se ha dejado que funcione el estereotipo. Pero escuchen ustedes lo que dice la misma inteligencia artificial a propósito de lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es posible que lleguen tantas armas a México? ¿Y cómo es posible que lleguen armas de uso, que se han confiscado a los grupos criminales armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos? Bueno, pues aquí hay parte de esa respuesta. Se estima que cada año entran a México entre 20,000 y 200,000 armas de forma ilegal desde Estados Unidos. Explicación. 1. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, de Estados Unidos, estima que cada año entran a México alrededor de 20,000 armas. 2. La jornada estima que cada año entran a México alrededor de 200,000 armas de Estados Unidos. Y 3. Un estudio de la Universidad de San Diego estimó que en los años 2010, 2011 y 2012 entraron a México alrededor de 253,000 armas de fuego de Estados Unidos. Las armas que ingresan a México de forma ilegal terminan en manos de cárteles de la droga. Así que díganme ustedes si tiene sentido o no el cuestionamiento que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué los analistas españoles, que bien flojitos, salen a hacer análisis flojitos y divagando? Es que Trump ha doblado a Sheinbaum. Pues no, señores. El hecho de que la presidenta le haya dicho, a ver, yo me comprometo a esto, pero tú te tienes que comprometer a detener y ayudarnos a detener el flujo de armas a México, porque esta es una siguiente aceptación, responsabilidad compartida. Y si de verdad te preocupa el tema de detener la crisis del fentanilo allá, pues vamos a colaborar. Y por eso es tan importante que Claudia Sheinbaum diga, coordinación sí, subordinación no. Y por eso me parece que Trump la respeta, porque no es una mujer que se altera, no es una mujer que va a gritonear, no es una mujer que amenaza, es tranquila, pausada, como ella lo dijo, cabeza fría, pero saca un montón de números para contraargumentar, y eso me parece que le da una solidez impresionante. Por eso les digo de verdad, con toda responsabilidad, tenemos a la peor versión de Estados Unidos o a la peor versión de un gobierno de Estados Unidos con el que siempre hay que andar con cuidado, en el momento en que tenemos también a una de nuestras mejores versiones de un gobierno mexicano digno, completo, y que tiene una política centrada en la sociedad, a pesar de lo que diga la oposición pedorra, pitera y entreguista mexicana, como este tipo, el que están moralmente derrotados, el Ricardo Anaya, el Marco Cortés, el priista este que se inyecta botox en la cara, Alito Moreno, todos esos derrotados que además no tienen, ven la política como un medio para enriquecerse, no como un medio para servir al pueblo. Gracias a Dios tenemos a esta persona, Claudia Sheinbaum, que es una persona íntegra y que es una persona que sí tiene un enfoque centrado en la sociedad y que además no solamente tiene ganas, tiene capacidad, tiene preparación, tiene formación. Así que eso
pues hace que vaya de gane y que México pueda estar pues alerta pero tranquilo, sin miedos excesivos como en 2016 cuando teníamos al idiota de Peña Nieto, ignorante además, corrupto y neoliberal. Escuchen el siguiente comentario que hace la presidenta que me parece que pone el dedo en la llaga. ¿Cómo llegaron a nuestro país? Entonces hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades? Entonces, ¿o qué no hay cárteles allá? ¿O delincuencia organizada allá? Entonces, colaboramos, coordinamos, nos reunimos, trabajamos juntos, pero siempre vamos a defender la soberanía. Entonces, hay una parte muy importante que ellos tienen que hacer allá, muy importante. Y luego el decreto del Departamento de Justicia o de la Fiscalía, no sé qué es, de la Fiscalía creo, ¿no? Pues no se entiende muy bien, ¿no? Es un decreto general No, sí, con menciones, pero ¿en qué se va a traducir? Pues hay que esperar a ver qué es lo que plantean, en qué se va a traducir. no existiría el riesgo de que esto fuera como un pretexto de injerencismo, de Un pretexto de injerencismo y ahorita regreso nuevamente a la pregunta que hace el periodista. Pero sí se dan cuenta nuestra presidenta Sheinbaum, tranquila, pero con los datos. Ahora, yo sí creo que está empezando un proceso de limpiar la casa. Y miren ustedes, también me baso en la evidencia empírica, que es en lo que se tiene que basar una persona que hace análisis serios. Ciudad de México, yo la viví antes del año 2000 y después la viví después del año 2000. Ciudad de México la viví con los gobiernos priistas y después me tocó vivirla cuando Cuauhtémoc Cárdenas y después López Obrador gobernaron. Y la percepción de seguridad en la Ciudad de México es completamente distinta antes del 2000 y después del 2000. Y la gente que sea de la Ciudad de México me podría decir si miento o no. Pero antes del año 2000, viajar a la Ciudad de México y viajabas con nervios porque el nivel de robo, de asaltos, de secuestros era enorme. Un gobierno corrompido, el de la Ciudad de México, antes del año 2000. Tú vas a la Ciudad de México hoy en día, y más en el gobierno de Sheinbaum y de López Obrador, y la Ciudad de México segura, te sientes seguro. Una potencia cultural del mundo, Ciudad de México. Un turismo bellísimo, es decir, ha mejorado muchísimo nuestra Ciudad de México. Se siente como la ciudad capital de México, donde todos encontramos un pedacito de nuestro terruño en Ciudad de México. Y eso es un trabajo que han hecho ellos con el paso del tiempo a lo largo de 2 décadas, por lo menos. O sea, está demostrado que con Claudia Sheinbaum disminuyó la delincuencia en la Ciudad de México. La hizo más segura. Entonces, yo sí creo que a la luz de la experiencia y a la luz de que no es una improvisada, van a funcionar las políticas de la presidenta, que apenas tiene 3 meses siendo presidenta de este país y que va caminando. Y a las palabras de este señor Tom Homan, el zar de la frontera, que ahora está diciendo que más les vale a los grupos criminales no enfrentarse a los militares de Estados Unidos, a mí me huele como a pretexto, a mí me huele como a estrategia que llevan más de un siglo pues de falsa bandera para atacar, pero para decir, es que nos atacaron primero, tuvimos que responder. Algo así como el Hamas atacó el 7 de octubre del 23 y pues ellos solo se defienden, aunque para defenderse matan a 50,000 palestinos y ahora los quieren echar a todos de Gaza. María Muñoz, muchas gracias por su apoyo. Dice saludos, profe, gracias por la excelente información. Gracias, María, por apoyarnos y por creer en nosotros. Gracias también, Ricardo García. Dice, qué pena mi país siempre siendo humillado por su vecino. Un día habrá alguien que les ponga un alto, deberíamos merecer nuestra fuerza aérea.
por seguridad. Saludos, profe, a Puerto Vallarta. Mi querido Ricardo García, un abrazo primero que nada hasta Puerto Vallarta. Yo creo que no, el secreto con Estados Unidos no está en ponernos el tú por tú con las fuerzas militares. Creo que por ahí no va. Creo que va por el tema educativo, por el tema de seguir modernizando a nuestro país, por el tema de seguir educando a nuestra sociedad, por el tema de seguir distribuyendo la riqueza de manera equitativa, que México además es un país enorme. Así que creo que en la medida que México se modernice, que México eduque a su sociedad, que México siga repartiendo el pastel como lo está repartiendo ahora, distribuyéndolo más equitativamente, por ahí es el asunto. Pilar Morfín, muchas gracias por su apoyo. Dice: saludos, profe, gracias por tu información desde Chapala, Jalisco. Un abrazote a Chapala y sus hermosísimas nieves de garrafa y ese malecón precioso para salir a trotar todos los días. Chapala. Por cierto, ¿han escuchado la canción de Chapala con Vicente Fernández? Es un himno al amor, ¿eh? Inspiración. En fin, ya me puse melódico, pero miren la respuesta de Sheinbaum a la pregunta de si no cree que se está utilizando como un pretexto de injerencismo. De que otra vez como agencias como la DEA se quiera aquí meter, bueno, que ha intentado por diversas formas. Todos los agentes de alguna agencia de Estados Unidos requieren un permiso de México para estar en México. Y eso se trabaja con el Gabinete de Seguridad. Y tiene que haber coordinación, colaboración, información conjunta. Eso pasa en cualquier país del mundo. Entonces eso sigue, pues, es parte del proceso de coordinación. Entonces nos coordinamos, colaboramos. Pero también, como lo dije en el video, como lo dije el 5 de febrero, como llevo mucho tiempo diciéndolo, que actúen también en su propio país.